quiero recordarles algo muy importante, y es lo que hablamos la otra semana, porque es importantísimo. Y bueno que Jerónimo está acá y sus hijos, porque es importantísimo. La otra semana estábamos hablando de la importancia de la oración, pero decíamos que hay un momento en que Dios no quiere que oremos. Hay momentos que Dios no quiere que oremos. Entonces usted preguntará por qué. Bueno, porque Dios lo que quiere es que actuemos. Dígale que está a su lado, actuemos. Esto quiere decir que llega un momento de nuestra vida que no es buena la oración en ese momento, sino actuar. Y hablábamos del caso de Moisés cuando estaba en el... que Faraón estaba aquí estaba el mar y no había dónde escapar. Y Dios se montó en una columna de fuego altísimo y no permitió que Faraón le hiciera daño al pueblo, mientras Moisés tomaba una decisión, pero ya Dios le había dado a Moisés lo que tenía que hacer. Entonces fíjense ustedes en esto, dice que Moisés, que perdió la visión de lo que Dios le había dicho, fue a orar. En ese momento de conflicto él fue a orar. Y cuando le dijo, Dios mío, Dios le dijo, ¿por qué vienes y clamas a mí? Tú y yo ya conversamos y planificamos qué es lo que hay que hacer. Y le repitió, dile al pueblo que marche, que avance, que de lo demás me encargo yo. Entonces, una reflexión importante es que no importa la situación difícil que estés pasando, no importa. Lo importante es que no te detengas, lo importante es que no retrocedas, lo importante es que no te intimides, sino que sigue adelante para que veas la gloria de Dios. Entonces, es importante en nuestra vida orar, indudablemente, pero hay momentos que Dios quiere que actuemos, porque ya oramos y Dios dijo que sí, y lo que tenemos es que movernos en base a lo que la idea, el proyecto que tenemos para que veamos que Dios pues va a obrar. Así que ese fue un resumen de lo que hicimos la otra semana. Pero yo estaba en la casa y estaba pensando algo. ¿Por qué Dios en estos días quiere que la iglesia ore? ¿Por qué? Porque Dios está motivando al pueblo a que ore. ¿Será que a la iglesia le falta oración? ¿Será que los problemas, la economía, la situación por donde estamos pasando nos quita mucho tiempo y nos da poquito espacio para que nosotros nos comuniquemos con el Señor? Cuando la Biblia nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos va a dar lo que necesitamos, eso está claro. Pero nosotros en estos días hemos invertido, hemos andado atrás de la añadidura y hemos puesto en segundo plano el reino de Dios. Y cuando ponemos a Dios en segundo plano, lo quitamos del primero, donde Él siempre tiene que estar en nuestras vidas. ¿Ustedes entienden eso? Bueno, motivado a eso, vean lo siguiente. En los días que estamos viviendo, me tiene sorprendido a mí que muchas personas cristianas han vuelto atrás, porque esto es un desierto por donde vamos caminando. Esta vida es el desierto de nuestra vida. Así como caminó el pueblo de Israel por el desierto, nosotros vamos caminando por el desierto de esta vida, con penuria, con sinsabores. A algunos se nos facilita mejor y a otros se nos hace más difícil el caminar. Entonces vean esto. En medio de esta situación he visto que muchos se van quedando atrás, porque se cansan, porque las oraciones que han hecho no han tenido respuesta,
todo les sale mal y esto lo va enfriando y ellos se van quedando y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios va avanzando y ellos al final mueren en el desierto. Y nosotros debemos tratar de meterle el hombro a las personas que van cojeando, que tienen problemas. Vamos a meterle la mano. Y hay cosas que pasan en la vida, hermanos, que pasan es porque nosotros hacemos lo que nos da la gana y no lo que Dios nos dice. Parece mentira. Yo recuerdo, ustedes recuerdan a la vieja Olieti. Ella se congrega aquí, la vieja Olieti, era una viejita que me regañaba demasiado, pero esa vieja la usaba Dios. Esa vieja me decía unas cosas y me salían como ella me las decía. Cuando ella me decía algo, yo estaba pendiente de lo que esa señora me decía, porque en cualquier momento me pasaba eso. Era una vieja que tenía una palabra. Y a muchos hermanos de aquí de la iglesia le dio mensaje positivo. Le dijo, mira, Dios me dice que esto. Y la gente hizo caso omiso a lo que esa vieja le hizo. Y hoy están llorando. Están llorando porque nunca le quisieron hacer caso a Dios a través del hermano Oliet. Entonces, de las cosas que yo quiero que ustedes tengan pendiente aquí en la iglesia, es que yo le hablé de las 7 iglesias del Apocalipsis, donde Dios le dice a la iglesia a través del ángel, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. ¿Y qué es lo que te dice el mensaje? El mensaje de la semana pasada es bueno orar, pero llega un momento en que hay que decirle a la oración, está bien, ahora voy a actuar en base a lo que oré para ver la gloria de Dios. Muchas veces Dios quiere que actuemos y no que oremos, sino que actuemos, porque ya Dios nos oye y todo está realizado. Es como cuando a ti te dan un cheque y tú lo vas y lo tienes en el bolsillo y nunca lo cobras. Yo recuerdo que cuando estábamos operando a Carolina, fueron a operar a Carolina, a Maracay, yo pasé una situación tremenda, estaba en una situación tremenda. Y estuve pagando 15 días en un hotel en Maracay llamado Bermúdez, allí, con mi familia, porque estaban allí. Y yo recuerdo que una vez se me acercó Jerónimo y me dio un cheque, pero yo atribulado con la broma, agarré el cheque y me lo metí en la cartera. Y yo me olvidé de ese cheque, después que operaron a Carolina y pasó todo, un día revisando veo el cheque. Oye, y usted sabe lo que es la generosidad. El cheque estaba firmado, tenía sello y todo, pero no tenía establecido el monto. El monto era el que yo le pusiera, lo que necesitara. Y yo hice, wow. Pero como ya había salido todo, recuerda, Yeya, que yo te entregué el cheque. Le dije, toma, Yeya, dale este cheque a Jerónimo porque ya no lo necesito. Entonces, lo que es la generosidad, hermano. Entonces, vean esto. Hoy yo quiero que ustedes aprendan algo. En medio del torbellino que estamos viviendo, tenemos que cuidarnos, porque hay personas que se han torcido. Un pastor, amigo, que vino a predicar a esta iglesia, se torció. Después de cristiano, se pasó a musulmán. Es musulmán. Y habla de Cristo horroridades. Ese muerto, que él dijo que ese muerto resucitó. Y yo no lo oigo porque el que lo oye es el profeta. Después de eso no lo he visto y no lo quiero ver. Entonces, hay gente que tiene diferentes doctrinas y se la están inculcando a ciertos cristianos. Conozco una familia que se levantó conmigo en la luz del mundo y hoy en día es solo Jesús. No asistió más a la luz del mundo porque es solo Jesús. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando le invitan a esas vigilias. Tiene que tener cuidado cuando le invitan a una iglesia que usted no sabe quién es ni quién es el predicador.
y qué es lo que están enseñando. Bueno, ¿a qué viene esto? Miren lo siguiente. Dios, cuando usted viene a la iglesia, usted viene con un propósito, que Dios te va a bendecir acá. Dios te oye en todas partes. Tus oraciones Dios las oye en la casa, en el carro, donde tú estés, Él la oye. Te estés vayando donde estés, Dios te oye. Pero hay una oración que es efectiva, y yo quiero que ustedes aprendan esto, que es efectiva, y es cuando usted la hace en el templo. Hoy usted tiene la oportunidad de probar si esto es cierto. Cuando usted habla con Dios y le dice con Él, sin muchos gritos, Señor, tú sabes mi situación, lo que estoy pasando, el problema, la amargura, y yo quiero que hoy dejaste esta carga aquí y yo salir de la iglesia liviano, confiando en que tú me oíste y que me vas a resolver este problema. ¿Ustedes entienden eso? Está comprobado bíblicamente que Dios oye las oraciones en el templo. Fíjense ustedes lo siguiente, yo lo anoté aquí para que ustedes lo busquen, traje porque algunas cosas se me están olvidando y es bueno que ustedes la recuerden, recordársela. Hay un pasaje que está en Segunda de Reyes 19, anoten ese 19:1, y esta historia habla cuando el rey Ezequías, cuando el rey se me olvidó el nombre, anótenlo allí, Sennacherib, búscalo y ella. Él fue a invadir, Sennacherib, fue a invadir ¿a quién? A Israel, a Judá. Y este rey llevó un montón de personas, 151,000 soldados llevó para invadir un pueblo que lo que tenía más o menos como 10,000 personas, y lo rodeó. Y él le mandó a decir a Ezequías, mira, ¿quién te va a salvar? Tu Dios no te va a salvar, nadie te va a salvar. Yo he vencido a todos los reyes que me he puesto y tú vas a caer en mis manos. Y él asustado, miren lo que hizo. Él, timorato, miren lo que hizo. Vamos a leer esa parte de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 19, el verso 1. Miren lo que dice. ¿Lo tienes ahí, Yelitza? Bueno, pero voy a adelantarles algo. Dice que él, en vez de irse a acostarse, él dice que fue al templo. En medio de las circunstancias y la tribulación y aquel problema, él fue al templo, fue a la casa de Dios. Y dice que allí oró y derramó lágrimas al Señor y le contó la historia, quién era ese rey que venía a invadirlo, su potencia, todo lo que había hecho. Claro que Dios lo sabía, pero él le estaba diciendo con su boca. Es bueno, Dios sabe lo que tú tienes, los problemas que tú tienes. Pero lo tienes allí el primero, vamos a leer el primero para que ustedes vean. Vamos a leer Samuel o Reyes. No, 19:1 de Samuel, segunda de Reyes. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestido y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna, escrita, y a los ancianos de los sacerdotes, cubierto de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Ok, ya hasta allí. Vean esto. Cuando él supo la noticia desagradable, ¿qué fue lo que hizo? Dice que rasgó su vestido y entró como en ayuno y se fue a la casa de ¿qué? De Dios. Se fue a la casa de Dios. Y allí en la casa de Dios, ¿qué hizo? Orar. Orar. Dios lo oyó
en la casa, él pudo orar allá en su casa, pero él sabía, él tenía experiencia que en la casa de Dios, Dios lo oía. Y se fue al templo. Y se fue al templo. Y allí le contó a Dios lo que estaba pasando. Entonces dice la Biblia que Ezequiel manda a que el profeta Isaías que le cuente lo que está pasando, y Dios le manda a decir a través de Isaías que no se preocupe, que ese problema él se lo va a resolver. Y esa noche, esos 185,000 soldados que trajo el rey, un solo ángel bajó del cielo y acabó con un 90 y pico % de ellos. Y el rey, en lo que vio eso, en la madrugada se fue corriendo, huyó. Y cuando llegó a su casa, 2 hijos que querían ser reyes lo mataron. Dios permitió que lo mataran. Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes hoy, la importancia que hay en orar en el templo. La importancia que hay de que nosotros vengamos a la iglesia a derramar nuestro corazón. Hay una doctrina que anda por allí, que a algunos se les quiere meter, esa doctrina del diablo. Dios está en todas partes, es verdad. Está en todas partes. Y Dios me oye en cualquier parte, eso es verdad. Dios no habita en templo hecho de hombre. Esa es una mentira. Porque Dios está aquí. Cuando la iglesia viene, Él está aquí. Ahora, lo que quiere decir ese texto es que Dios habita en el templo donde está su Espíritu Santo, que es en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y Dios está en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir ese texto que ellos citan. Pero de que Dios viene a la iglesia y está en la iglesia cuando la iglesia se reúne, es cierto, porque la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cuántos hay aquí? Más de 3. Ya te ayudé, ya te metí la mano, ya te dije que Dios está aquí, que tu lugar es aquí en la iglesia, que no eres tú solo los sábados allá, que es aquí. ¿Qué me interesa a mí? Si Jesucristo resucitó el domingo, el sábado, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que Él resucitó. ¿Entiendes? Que resucitó, que se levantó de los muertos. Pero yo no voy a pelear porque si fue el sábado o el domingo, no me interesa. Lo que dice la Biblia, que el domingo fueron las mujeres y Él no estaba en el sepulcro. Eso es lo que dice la Biblia. Cuidado con esa doctrina, que no es necesario venir a la iglesia, que Dios te oye en tu casa. Si te están metiendo eso, quédate viendo una persona que esté hablando de eso y dile, Dios mío, revélame quién es este, y usted lo va a ver que no es de Dios. Usted va a ver un demonio. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia? En Hechos, capítulo 1, 12, 13 y 14, búscalo, Yeye. Hechos, capítulo 3, 1. Hebreo 10, 25. ¿Usted sabe lo que dice Hebreo 10, 25? Aprendan este texto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que aquel gran día se acerca. ¿Cuál es el gran día? La venida del Señor. Dios quiere que nosotros nos congreguemos. Es verdad, Dios te oye en tu casa. Usted se reúne como familia, Dios lo oye. Pero Dios bíblicamente te ordena que tú compartas con los demás. Por ejemplo, aquí en la iglesia se han operado más de 20 personas. Emilio el músico, nosotros lo hicimos operar en Caracas, en las mejores clínicas de Caracas. ¿Sabe usted lo que tenía Emilio? Cuando tenía más o menos como 40 años atrás, 30 años más o menos atrás, tenía un cáncer aquí en el oído.
Y eso le di y eso botaba pus, eso era un desastre. Y Dios me puso en mi corazón que lo operáramos. Reunimos el dinero y lo mandamos a Caracas. En las mejores clínicas de Caracas se operó Emilio. Se recuperó, le pusieron una broma de plástico allí en el oído. Le funcionó hace 40 años y Emilio. Si hubiese estado solo como lo solo Jesús, no, que yo en mi casa, ya te muere en su casa. Aquí hay fuerza. ¿Por qué? Cuando entramos por esa puerta, nosotros traemos un corazón abierto para ayudar a los hermanos que nos necesitan. Este muchachito músico que se está recuperando, lo operaron. Una sola hermana creo que pagó la operación de él, 400 y pico de dólares, pero la recuperación es más cara, sale más cara que la operación. Y la iglesia, los jóvenes están trabajando para mantenerlo y que está bien. Ya lleva más o menos como 20 días de operado. Si hubiese estado solo con su mamá, se muere. ¿Ustedes están entendiendo? Miren lo que dice el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. ¿Juntos qué? En armonía. Porque allí envía Dios bendición. Porque ustedes creen, fíjense la historia, yo siempre hablo sobre esta mujer, sobre Ana. Dice que ella no tenía hijos, pero una vez fue a Silo a una fiesta judía y ella se fue al templo y ella quería un hijo. ¿Y qué pasa? Que ella va al templo y dice la Biblia que llora, gime y le dice, Dios mío, yo quiero que tú me dejes un muchacho. Y el sacerdote, el pastor, le insulta porque cree que está borracha. Y ella le dice, yo no estoy borracha, yo lo que estoy es derramando mi corazón delante de Dios. Y miren lo que es una oración efectiva. Fue al templo, no se quedó en la casa, no se fue, no, sino fue al templo a derramarle lágrimas al Señor. Y allí fue donde Dios la oyó. Quiere decir que tú derramas tu corazón aquí, tú le pides hoy a Dios, abre tu boca, hablas con Él, con todo tu corazón y Dios va a oír esa oración. Y ella oró y lloró y dice que se levantó de allí y no estuvo más triste. Se fue a divertirse a la fiesta. ¿Sabes lo que pasa con nosotros los cristianos? Con algunos, que oramos aquí en el templo, pero esa carga por la que oramos nos la llevamos otra vez para la casa. Y en la casa seguimos orando y seguimos ayunando y seguimos gritando. Y si los hermanos nos visitan, nos ponemos bravos, que esos hermanos nos visitan, que esos hermanos no me quieren, que yo me voy a ir por otra iglesia. Y comienza a vituperiar. Pero quítate la carga, quítatela. Si tú oraste y le pediste a Dios, confía en que Dios te oyó y que te va a librar. Mire, yo estoy visitando a la abuela de Camila. Y voy allá y la visito y cuando me se pone a llorar y la abrazo. Y sentí que esa señora tenía una carga demasiado fuerte. Y le dije, mire hermana, yo le voy a decir algo, váyase para su casa, báñese, duerma, respire hondo, dígale a Camila y otros que la tienen por momento, si es importante, porque él está allá dentro. Y ella está sentada afuera allí, no es médico, no es nada. ¿Qué hace allí? Te estás matando. No estás haciendo nada allí. La gente no entiende eso. Una vez yo me caí, no sé de dónde, de aquí, tenía 3 costillas rotas y no podía respirar. Y fueron las muchachas para allá, y fueron y estaban allá, y cuando las vi, yo no las quiero aquí, váyanse. Yo lo que necesito aquí es el médico. Ustedes váyanse para su casa tranquilos, y estén en su casa tranquila, oren allá, y todo. Déjenme quieto aquí en las manos de Dios y del médico.
Entonces la gente se aglutina allí y lleva carga. No te cargues, confía en Dios. Entonces, ¿qué hizo Ana? Ella se fue, tranquila. Y a los días fue a hacer que Ana, oró y fue a poner en práctica, en acción la oración que hizo. Fue y se acostó con el marido. Bueno, yo le pedí a Dios que me diera un muchacho, pero si no me acuesto con el marido, ¿cómo voy a hacer? Buscó al marido, me imagino yo, y le dijo, mi amor, vamos a tener relación, que quiero un muchacho. Y el hombre, bueno, se le montó encima y tuvo un hijo. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Dios la vio que tenía relación con su marido, dice que se acordó de la oración que había hecho Ana y salió en estado de Samuel. Que Dios te oye. Pero si oró aquí y se va para la casa y allá no quiero comer porque sigue orando, pero bueno, chicos, confía, aprende a confiar en Dios. Ese es el fracaso. Entonces, ¿qué viene? Ahí vienen los cambios. No, ya yo me cansé de lo evangélico. Me voy para los Jesús, bueno, te llevó el diablo. Me voy para casa de los musulmanes, también te llevó Satanás. Me voy para casa de los testigos de Jehová, peor. La verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie puede ir al cielo si no es por mí. El único de nuestros pecados se llamó Jesucristo. Entonces, aquí está el Señor. Para oírte, para oírnos, para meternos la mano. Para eso usted viene al templo. Para estar pendiente de alguien que necesita algo y usted pueda colaborar para ayudar a su hermano, meterle la mano, socorrerle. Eso es lo que hacemos acá en el templo. Ahora fíjense ustedes esto, ya vamos a terminar. Cuando leemos, vean esto, Hechos capítulo 3, versículo 1, es el paralítico del templo del hermoso. ¿Tú lo tienes allí, Yelisa? Bueno, léelo esa parte para que usted vea. ¿Dónde ese paralítico se sanó? ¿Se sanó en su casa? Mira cómo dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Las 3. 3 de la tarde. Y era de un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y bien, ustedes, ¿dónde lo sanó? En el templo. Estaba en el templo. Lo llevaban al templo. Yo estoy seguro que aquí pueden traer el enfermo que sea. Y lo traen siempre. Dice que tenía 40 años yendo al templo a pedir limosna. 40 años. Y no son 2 días. Y después de 40 años recibió una sanidad. Lo que es la perseverancia. Él iba a pedir y que lo ayudaran los hermanos, demostrando que los hermanos de aquel entonces eran dadivosos. Entonces recibió sanidad. En el templo. Tú tienes un enfermo, tráelo al templo. Estás enfermo de algo, pídele a Dios en el templo que te sane. Hay un 70, un 80% de probabilidades de que Dios te oiga la oración en el templo que en otra parte. Está comprobado. Ezequías Dios lo oyó, a Ana Dios lo oyó. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre, que cambian, no, que es el sábado, no, que en mi casa Dios me oye. Pero usted, si quiere haga eso, pero cuando usted vea que está empeorando, y usted va empeorando, y usted va empeorando, que todas las cosas le están saliendo mal, y que está dando lástima, recuerde que está equivocado de religión. Dejó a Jesús. Y lo digo con toda la boca, Oscar.
Lo digo con toda la boca, Oscar. Lo recogí para que viniera a la iglesia y lo ayudamos. Y él le dijo a todo el barrio por allá que si no hubiese sido por la iglesia se muere. Está bien material, pero espiritualmente, ¿dónde está? Tienes que venir a la iglesia, porque aquí en la iglesia es que Dios te quiere, aquí es donde te amamos, donde te metemos la mano, donde te hicimos los exámenes, donde te llevamos al médico, donde te compramos el tratamiento, donde te llevamos comida. Tú lo que eres un negligente, un vagabundo, un sinvergüenza, que si sigues por ese camino te va a llevar el diablo. Así es sencillo. No podemos dejar de asistir a la iglesia. Aquí está Dios. Y Dios te oye aquí. En todas partes te oye. Te quiero decir eso, en todas partes te oye. Pero aquí hay una probabilidad que te oiga más, porque se lo estoy probando bíblicamente. Vean esto. Lo que dice Hechos, capítulo, vamos a buscarlo, no, vamos a buscar segunda de Corintios capítulo 16. Segunda de Corintios capítulo 16. No, el 1 de Corintios. 1 de Corintios 16. Disculpe. Mire cómo dice, dígalo. 1 Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacemos todo también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan en vuestra ofrenda. Y cuando haya llegado a quien hubiese designado por carta, a esto enviaré para que lleve vuestros donativos a Jerusalén. Ok, vean esto. Aquí hay dos cosas que yo quiero que usted aprenda. Uno, primer día de la semana. ¿Qué día se estaba congregando la iglesia primitiva después que Cristo se fue? El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? ¿El sábado o el domingo? El sábado es el séptimo día, el último día. Y el domingo es el primer día de la semana. Quiere decir que la iglesia primitiva se congregaba los domingos. Por eso dice cada primer día de la semana. Cada uno ponga aparte y lo lleve al templo según haya prosperado. Hay personas que Dios le da 1000 bolívares y traen un bolívar. Según Dios te haya prosperado, Dios te bendijo, entonces da según la bendición que Dios te dio. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y eso se refiere al diezmo. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo diezmas tú? Según lo que tú ganas. En la semana Pablo está diciendo, bueno, si tú te ganaste 10 bolívares, traes un bolívar. Pero si te ganaste 100, traes 10. Si te ganaste 1000, traes 100. Según hayas prosperado. Entonces, pero lo importante aquí es que lo hacían, ¿qué? Cada primer día de la semana. Se reunían cada primer día de la semana. Quiere decir que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, usted puede hacer lo que sea. Pero el día domingo, usted le dice al trabajo, le dice a los amigos, le dice a todos, no, hoy yo voy a la iglesia porque este día es el primer día de la semana y yo me voy a congregar, voy a bendecirme congregándome. ¿Sabe usted que la Biblia dice, en dos partes está, Mateo 4:4, ¿qué dice? No solamente de pan vivir el hombre. Está refiriéndose a los materiales. No solamente de pan vivir el hombre, está refiriéndose al vestido, a la ropa, no, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cuerpo lo alimentamos con los alimentos, con los materiales, pero el alma lo alimentamos con la palabra de Dios. Y recuerde que nosotros somos
espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y nuestro cuerpo, para eso trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, para reunir recursos para nuestro cuerpo. Pero el domingo usted viene como agradecido de Dios por todas las cosas que le dio durante esos 6 días. Yo no sé si ustedes me entienden. El que me entienda, vamos a darle un aplauso a Jesús. No agarres el domingo para alabar. No agarres el domingo para pasar colecta. No agarres el domingo para irte para la playa. No agarres el domingo para irte para la Macanilla. No, el domingo es para que tú estés aquí en la iglesia. Eso está claro. Cada primer día de la semana ellos se reunían. Y si ellos lo hacían, nosotros lo vamos a hacer también. Mire lo que dice aquí. Les estoy diciendo estos textos porque son muy, muy importantes. Hechos, capítulo 1, 12 en adelante. Hechos, capítulo 1, 12 en adelante. Qué importante cuando la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Mira, Dios nos está hablando que nos preparemos. Por algo Dios le está diciendo a la iglesia que hay que orar, que hay que confiar, que hay que moverse, que hay que cumplir al Señor, que lo que es de Dios es de Dios. ¿Entiende? Problemático. ¿Está listo? Hechos 1, mira cómo dice. Hechos capítulo 1 del 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino del día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fueron guías de los que prendieron a Jesús. Y eran contados con nosotros y tenían parte en este ministerio. Este pues, por el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acendama, que quiere decir campo de sangre. Ok, vamos parando allí. Vean algo. Lo importante, ella lo dijo allí. Dice que Dios le dio una orden y ellos se fueron al templo. Ellos se fueron a orar unánime. Dice unánime, juntos. Usted sabe una oración poderosa, la de la iglesia, juntas. Usted solo por allá orando, Dios lo va a oír, pero no es la misma fuerza de toda la iglesia. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, vean esto. ¿Y qué pasó esa vez? Dice que ellos orando unánime. Allí descendió el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Porque estaban unidos, estaban orando, estaban clamando. La oración es importante. En la iglesia la oración tiene fuerza. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. En su casa usted puede orar. Dios lo va a oír allí, es bueno, es perfecto, porque hay que orar en todo lugar y constantemente. Pero en el templo, cuando tú tengas una situación grave, muy difícil, insoportable,
ven al templo. Y aquí en el templo habla con Dios. Y cuéntale, aunque Él sabe lo que tú tienes, lo que está pasando, pero Él quiere que tú se lo digas. Se lo cuente. Y te vas tranquilo para tu casa. Ustedes saben que nosotros oramos muy mal, demasiado mal. Y en eso yo critico principalmente a la iglesia llamada pentecostal, que ora con unos gritos y hablando en lengua y al final fracasan. Le explico por qué. Usted sabe lo que dice Filipenses capítulo 6. Vamos a ver, búscalo allí donde dice que habla sobre la oración y explica cómo es la oración. Creo que 6:4. Filipenses 4:6, ok. ¿Cómo dice? Por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, en 3 partes. La oración consta de 3 partes. Con esto termino. La oración consta de 3 partes. ¿Cuál es la primera? No, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Con qué? Con ruego. ¿Usted sabe lo que es una oración con ruego? Una oración que se hace con el corazón, Señor, por favor. Usted no es intercedido por alguien que le van a hacer daño, y entonces por favor no te lo lleves para la policía, ni está borracho y usted está intercediendo. Dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios. Primero, con ruego. Entonces dice, no. Ruego y acción de gracia. Primero dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras oraciones con ruego. Y después que usted ruega, que usted oró, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Seguir orando y zapateando. No, levantar la mano y darle gracias, Señor, porque tú oíste mi oración. Gracias porque yo me voy contento y me voy livianito porque tú oíste mi oración y sé que tú me vas a resolver ese problema. Gracias, Señor, gracias. Estoy agradecido y usted se va con eso. Pero nosotros, hermanos, oramos aquí y en el camino nos recordamos, oremos en el camino. Y llegamos a la calle y oremos, orar por lo mismo. Y Dios dice, bueno, ¿y qué es lo que le pasa a este? ¿Cree que yo estoy sordo, ciego, mudo? Estoy como Shakira. Ya Dios te oyó. Muévete. El mujer que está a tu lado, dile, muévete por lo que oraste. Le voy a decir algo que siempre lo he dicho, pero aquí hay algunos que no lo han oído. Y para eso que no lo han oído. Hay gente que es demasiado tímida. Hay gente que son tímidos, hombres que somos tímidos, que las mujeres nos enamoran. Y lo que nosotros no somos capaces de pedirle por la actividad de la mujer nos lo ofrece como de mantequilla. Hay una historia de un tipo que estaba enamorado de una mujer muy bonita, así como Rora. Una mujer muy bonita como Rora. Y este hermano veía a Rora, pero nunca le decía nada. Pero él oraba, Señor, yo quiero a Rora. Me quiero casar con Rora. Y pasaron años con esa oración. Y veía a Rora, pero no le decía nada. Y un día está orando en su casa, llorando. Y Dios le mandó un mensaje con un ángel. Y llegó allá, donde estaba él ahí orando. Dios mío, yo quiero a Rora. El ángel le dijo, mira, levántate de allí. Dios te manda a decir que te levantes de allí. ¿Hasta cuándo vas a estar orando?
y no haces nada. Levántate y ataca a Rora, atácala, loco. Hay gente que ora mucho pero no actúa. Ya Dios había puesto en el corazón de Rora que le gustaba también. Ya Dios había hecho el trabajo, él lo que tenía era que moverse. Entonces muévete en base a lo que tú quieres. ¿Me está oyendo? Oye, si te gusta Rora, pícale el ojo a Rora. Y tirar una sonrisita, y si ella acepta, entonces tú le dices, oye Rora, te invito a comer una barquillita, un heladito. ¿Usted entiende? Entonces, Dios te oye, pero actúa, muévete en base a lo que estás pidiendo. Vamos a estar de pie, hermano. Parte es cierto, pero recuerda que donde está reunido su pueblo, Dios está allí. Y a Ana, Dios la oyó, fue en el templo. A Ezequías, Dios lo oyó, fue en el templo. Los cristianos se reunían, 1 Corintios 16:1, en el templo, primer día de la semana, en el templo. Y cuando usted lee, que ya deben haberlo leído, Apocalipsis capítulo 1, el mensaje a las 7 iglesias. En las 7 iglesias Dios le manda a decir a la iglesia, el que tiene oído para oír a la iglesia, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia? Que tienes que orar. ¿Cómo es posible que hay personas aquí que están orando por un trabajo, que quieren un trabajo bonito y esto, pero nunca salen a buscarlo? Nunca van a buscarlo. Nunca, Señor, yo quiero un trabajo bonito, así, y oran y ayunan, pero no salen a buscar el trabajo. Quieren que Dios les traiga el trabajo a la casa. Le gusta el facilismo. Dios no camina con el facilismo, Dios camina con la gente comprometida, con la gente que va para adelante, pase lo que pase. Dios le mete la mano a ese tipo de gente que no se da por vencido, que aunque millones de personas se pongan en contra de él, él sigue adelante confiando en que Dios le va a resolver su problema. Ese es el tipo de gente que Dios quiere. Y esos son el tipo de gente que llegarán al cielo, que son perseverantes. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Olvídate del que está a tu lado. Olvídate de la situación apremiante por donde estás pasando. Olvídate. Levanta tu mano. Cierra tus ojos para que nadie te moleste. Respira profundo. Cálmate. Y dile ahora, Señor, abre tu boca y dile, Señor, me declaro en victoria. Dígalo, Señor, en esta hora me declaro en victoria. En el nombre de Jesús. Lo repito, me declaro en victoria. En el nombre de Jesús. Sobre todas las cosas malas, sobre el negativismo, sobre lo imposible, sobre lo que dicen que no se puede, sobre las enfermedades, sobre todo lo que me quiere ver triste, humillado, me declaro en victoria. Lo hecho de mi vida, en el nombre de Jesús. Levanto mi mano y declaro sobre mi vida. Diga provisión. Diga provisión. Declaro sobre mi vida provisión. Esta semana declaro sobre mi familia provisión. Sobre los que están lejos provisión. Sobre mi vida provisión. En el nombre de Jesús. Diga Jehová Jireh. Jehová proveerá. Diga Jehová proveerá. Esta semana Dios me proveerá. En el nombre de Jesús.
Levante su mano, no la baje. Y diga, protección. Repita, protección. Esta semana, Señor, me declaro protegido por tu palabra. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Diga, Jehová Sama. Diga, Jehová Sama. Dios está en mi vida, está en la vida de mi familia, está en mi hogar. Dios está conmigo. Me declaro en victoria sobre todo lo que me quiera hacer daño en esta hora. Aleluya. Aleluya. Diga aleluya. No baje su mano y diga salud. Repita, salud. Me declaro sano. Repítalo, me declaro sano. De cualquier enfermedad, de cualquier problema. En esta hora yo me declaro sano. En el nombre de Jesús. Diga, Jehová Nisi, Dios es mi bandera. Es la bandera de mi vida. Es la bandera de mi trabajo. Es la bandera de mi hogar. Es la bandera, Señor, que tengo. Y este lunes, diga, este lunes, este martes, este miércoles, diga, este miércoles, este jueves, este viernes y este sábado me declaro en victoria. Y quiero que tú me libres de todo mal. De todo mal. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Quiero que me libres de todo mal. A mí y a mi familia y a los seres que amo. En el nombre de Jesús, Señor. Y el domingo, diga, y el domingo, como agradecido de Dios, estoy aquí en tu casa, estoy en tu templo para bendecir y glorificar tu nombre por todos los favores recibidos en el nombre de Jesús. Amén. Abraza al que está a tu lado. Abraza a tu familia. Declárate en victoria. Sí podemos. Dígale, sí podemos. Dígale, sí podemos. Sí lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Porque Dios oyó nuestras oraciones. Aleluya. 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 Oh, aleluya.